Cordial saludo, estudiantes del grado 10º. En el video pasado estudiábamos lo que era el concepto de estadística y cómo se clasificaba la estadística descriptiva y la estadística diferencial. Y estudiamos algunos ejemplos. Y lo que era una variable estadística, su clasificación en cualitativa, cuantitativa y su subclasificación. En este video vamos a estudiar lo que son las medidas de tendencia central. Entonces, vamos a estudiar medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son aquellos valores que representan hacia dónde se están acumulando los datos hacia el centro. Las más importantes son la media, que la vamos a representar por X barra, también se llama promedio aritmético, la mediana, que la vamos a representar por X tilde, y la moda, que la vamos a representar por X gorro. Entonces, existen varias medidas de tendencia central, pero las más importantes son media, promedio aritmético, mediana y moda. En el caso de la media es, como es un promedio aritmético, entonces se calcula así: es igual a la sumatoria de los datos entre el número de datos. Entonces podemos decir que es la sumatoria del dato de la posición 1 hasta la posición n entre el número de datos. Eso, en otras palabras, sería así: el dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más el dato número n, todo sobre n, y eso me da el promedio aritmético. En otras palabras, ¿cómo se calcula una media? Entonces se suman los datos y se divide entre el número de datos, y eso nos da el promedio aritmético. En el caso de la mediana, entonces en la mediana existen dos casos. El primer caso es cuando el conjunto de datos es par, y el segundo caso es cuando el conjunto de datos es impar. ¿Cuándo el conjunto de datos es par? Cuando el número de datos es un número par. Por ejemplo, si tiene 8 datos, 20 datos, 40 datos, ese es un conjunto par, porque el número de datos es par. Y cuando el número de datos es impar, entonces se dice que el conjunto es impar. La mediana, entonces vamos a hablar. Mediana, que sería X tilde. Entonces, caso 1, conjunto par. Entonces, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos. Se ordenan los datos de menor a mayor, es decir, en forma ascendente. Y la mediana sería igual a la semisuma del dato de la posición de la mitad, es decir, del dato i n medio, más el dato que le sigue, es decir, el dato de la posición n medio más 1. Esta semisuma entre 2. Eso me da la mediana cuando el conjunto de datos es par. Y cuando el conjunto de datos es impar, caso 2, conjunto impar. Entonces, la mediana sería el dato de la posición n más 1 sobre 2. Entonces sería así: mediana es igual al dato i, que es igual a n más 1 sobre 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 11 datos, lo primero que debo de hacer es ordenar los 11 datos de menor a mayor. Entonces, como n es 11, más 1 es 12, entre 2 es 6. El dato de la posición 6 sería la mediana.
¿De acuerdo? Entonces tenemos dos casos. Uno, cuando el conjunto es par, y dos, cuando el conjunto es impar. Y por último, la moda, que es X tilde. Entonces, la moda es el valor que más se repite. En un conjunto de datos o en una serie de datos, nosotros podemos tener moda, o sea, hay un valor que es el que más se repite, o puede que no exista moda, es decir, que ningún valor se repita. También puede existir que sean dos valores los que más se repiten, entonces se habla de un conjunto bimodal, o puede existir que sean más de dos valores los que se repiten, entonces vamos a hablar de un conjunto multimodal. En el siguiente video trabajaremos lo que son las medidas de dispersión.